Hola y bienvenidos al primer capítulo de este podcast, Descubriendo la Historia, en el que estaremos hablando de Winston Churchill. Hoy estamos aquí con Sofía Velandia, Paula Piñeros, Dana Romero, Daniel Parro. Bueno, entonces vamos a comenzar contando la biografía de Winston Churchill. Para empezar, su nombre completo era Winston Leonard Spencer Churchill. Nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim. Sus padres fueron Lord Randolph Churchill y su madre Jenny Jerome, la cual él en su biografía relata que era una mujer muy hermosa, muy sabia, muy inteligente, y fue por eso precisamente que sus primeros años de vida que los pasó con ella fueron tan felices. Pero luego... ¿No tenía hermanos? Sí, creo que sí, tenía un hermano menor que se llamaba Jack Churchill y era como teniente coronel o algo así. Bueno, siguiendo con eso, luego sus padres lo decidieron mandar a un colegio internado llamado Ascot, y bueno, como él pasó su tiempo tan feliz como con su madre, cuando entró al colegio se volvió muy rebelde a tal punto que era el personaje con las peores notas del internado. ¿Uy, en serio? Sí, ¿Quién lo quería? se ve lo que no. Luego entró a la escuela Harrow y allí solo estudiaba cuando quería y con los profesores que pues él consideraba pertinente. Luego entró a la Academia Militar de Sandhurst y tuvo un cambio radical, se volvió súper aplicado y se volvió uno de los mejores estudiantes. Luego se incorporó al cuarto de húsares como uno de los mejores del ejército y también participó en la Guerra de Cuba en 1895, combatió en la India en 1898 y en Sudán en 1899, y allí pues aprendió muchas de las estrategias que él usaría más adelante. Luego se cansó de su vida militar y renunció a ella para dedicarse a la política, pues que Pau ahorita les va a contar un poquito más sobre eso. Y pues para terminar, pues falleció a los 90 años por un accidente cerebrovascular el 24 de enero de 1965 en Kensington, Londres. Él estuvo como primer ministro durante el mandato de Jorge VI y Isabel II y pues vivió casi que toda su vida en Dublín y en el Palacio de Blenheim. Tuvo una esposa que se llamaba Clementine Hozier y con ella tuvo una hija que se llamaba Sarah Churchill. Además, ¿Solo tuvo una hija? Sí, solo tuvo una hija. Uy, una familia un poco reducida para la época. Sí, chiquita. Y bueno, además de eso, pues también era miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y de la Royal Society. Listo, entonces, como nos contaba Sophie, él se aburrió de ser militar y comenzó su vida política, que pues a partir de ese momento duraría más de 60 años. Es una vida política muy destacable en la historia de su país, pero entonces les voy a contar un poquito de lo que pasó con ella. Resulta que él renunció a ser militar y decidió afiliarse al Partido Conservador. En el año 1898 él se afilió a este partido para ya en el año 1899 lanzarse, pero no consiguió ningún tipo de puesto dentro del estado, entonces decidió irse para África del Sur. Allí se desarrolló como corresponsal del Morning Post. Sin embargo, cuando estuvo allá, a él lo tomaron prisionero, pero él consiguió escaparse y regresar a Londres. Entonces, cuando él regresa a Londres, ya todo el mundo lo ve como un héroe popular porque pasó muchas cosas difíciles y logró escaparse y afrontó muchos problemas con una extraordinaria sangre fría. De hecho, yo había oído que inicialmente Churchill no tenía una buena reputación porque las personas lo veían como alguien que solo se preocupaba por sí mismo, y ya luego cuando fue primer ministro en la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezó a tener una buena reputación. También es como destacable que como en sus primeros años de vida ya estaba ejerciendo como periodista en el Morning Post. Tienen toda la razón las dos, porque de hecho lo que les cuento, él pues fue visto como un héroe cuando logró escaparse, pero a partir de ese momento en su carrera política comenzó a tener una mala imagen y no es hasta que es ministro en la Segunda Guerra Mundial que comienza a ser visto de una manera diferente. Y como dice Sophie, él fue muy joven corresponsal del Morning Post y comenzó su carrera política a los 26 años. Entonces ya se imaginarán por qué esta duró 60 años de su vida. Bueno, entonces después de que Churchill vuelve de África, que logró escaparse, comenzó su carrera política como tal en el año 1900 cuando fue elegido como miembro del Parlamento con el Partido Conservador. Sin embargo, en el año 1904 él deja este partido para irse con el Partido Liberal
y para el año 1908 él fue elegido el presidente de la Junta de Comercio en el gobierno liberal que se encontraba en esa época en el Reino Unido. Bueno, durante ese periodo Churchill fue muy importante porque él fue responsable de muchas reformas sociales y económicas que cambiaron la historia y además él introdujo la ley de pensiones para las personas de la tercera edad. Bueno, entonces ya después de esto, durante la Primera Guerra Mundial, él ocupó varios cargos en el gobierno, incluyendo que fue el primer Lord de Almirantazgo. Y durante este tiempo fue criticado, como lo decía Dana, por la desastrosa campaña que hizo durante esta guerra. Pero pues ya en la segunda todo cambia. Como a él no le fue tan bien en esta época, él se decide retirar un poquito de su vida política y vuelve hasta la década de los 30 y ahí pues ya comienza a ocupar varios cargos ministeriales en los gobiernos que para esa época eran conservadores. Sin embargo, su oposición a la política como de apaciguamiento hacia la Alemania nazi que ya comienza para la Segunda Guerra Mundial, lo llevó a perder la confianza de los colegas que tenía para esa época y pues se retiró de la política en el año 35. O sea, él prácticamente le entregó toda su vida a la política, ¿no? 64 años haciendo política. Sí, más de 60 años haciendo política, sin embargo, durante su vida tuvo varios momentos en los que se decepcionó de ella y como que se retiraba, pero igual pues cuando volvía a leer volvía a ir bien, entonces pues se volvía a emocionar y seguía en sus cargos como político. Bueno, después de la guerra, él fue reelegido como primer ministro en el año 1951 y ocupó el cargo hasta el 55 y durante este periodo supervisó la descolonización de la India y lidió con todas las tensiones que estaban llevándose a cabo para esta época debido a la Guerra Fría. Bueno, Churchill fue un escritor muy reconocido, además, y estatista también fue. Sus libros más conocidos son La Segunda Guerra Mundial, que fue editado entre los años 1948 y 54, y él ganó el Premio Nobel a la Literatura en el año 53 por su trabajo como historiador y ensayista. Y bueno, sí, en resumen, él dedicó toda su vida política a su pueblo. Y Danita ya nos va a contar un poquito más de lo que él hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Igual como que chévere, ¿no? Como toda su vida, como que igual al mismo tiempo ganó un Nobel. Como que igual. Qué chévere igual los que nos contaba Pau. Qué chévere lo que nos contaba Pau, que a su corta edad y en su corta carrera él haya hecho tantas cosas, ¿no? Ganó un Nobel, era escritor, era político, era muchas cosas. Entonces, era militar y estatista, exacto. Además de esas dos cosas, y por todo fue reconocido porque Exacto. hizo un muy buen trabajo en todo lo que desempeñó. Y que fuerte como que ya en su adultez fue tan reconocido y que cuando era tan chiquito era tan disciplinado y sacaba tan malas notas, ¿no? Ajá, Eso es muy diferente. Sí, contradictorio. Exacto. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poquito del papel de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, que pues como ya lo decíamos anteriormente, fue la época en la que más tuvo reconocimiento por ser el primer ministro de Inglaterra y también por su oratoria y los discursos que daba. De hecho, muchas personas le atribuyeron la victoria de la Segunda Guerra Mundial a él prácticamente. Y pues lo que les decía anteriormente, porque inspiró como a todo el pueblo inglés y a sus aliados mediante los discursos que daba. Sí, por esta razón, a partir de esa fecha comenzó a tener buena reputación otra vez, ¿cierto? De hecho, hay un discurso muy famoso de Churchill, que es cuando se posicionó como primer ministro, y hay una frase que fue como el lema de la Segunda Guerra Mundial, que es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Bueno, ya pasando como un poquito más a la historia de la Segunda Guerra Mundial, como lo decía Paula, él se alejó un poquito de la política y ya volvió a la política cuando el rey Jorge VI le pidió que fuera el primer ministro en esta época de guerra y pues pasó a reemplazar al anterior ministro que había sido Chamberlain.
Bueno, una cosa a destacar del papel de Churchill en la Segunda Guerra Mundial es que él, antes de que pues Hitler llegara al poder, él predijo que pues Hitler iba a tener mucho alcance y realmente nadie lo escuchó y pues como ya sabemos Hitler fue como uno de los principales enemigos de ese entonces de Inglaterra. Lo que se habrían podido ahorrar si lo hubieran escuchado, ¿no? Porque Exacto, sí. en el monstruo gigantesco en el que se convirtió Hitler después es... Y todas las Ujú. personas que murieron Ajá. estarían tal vez Vivas. vivas, Pues no ahorita, pero habría quedado viva en el momento. Sí, de hecho, Churchill era, pues obviamente, estaba muy en contra de los nazis y se llegó a aliar con Estados Unidos, que en ese entonces fue su mayor aliado, pues también por el papel económico y político que jugaba en ese entonces, y también incluso con Rusia, que Churchill no estaba de acuerdo con el comunismo, pero pues su odio, por decirlo así, hacia Hitler y pues hacia los nazis hizo que Inglaterra y Rusia se aliaran gracias a Churchill. Bueno, por otra parte, Churchill también fue destacado porque fue el comandante en jefe del ejército y pues tenía control total o directo de la política y de las operaciones militares. De hecho, pues una de las cosas que llevó a la victoria de pues, Inglaterra y todos sus aliados fue las estrategias que Churchill implementó, sean terrestres o navales. Y pues bueno, Churchill fue Churchill fue primer ministro por primera vez en 1945 y ya luego cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, a sus 70 años, hubo elecciones generales en Inglaterra y aunque Churchill fue reelegido como primer ministro, pues su partido, que como decía Paula antes, que era el conservador, fue derrotado y pues como no tuvo apoyo legislativo para gobernar, ahí fue cuando decidió salirse de la política. Es decir, él comenzó en el Partido Conservador, después se pasó al liberal por un tiempo y después él volvió al conservador y ya pasó lo que Dana nos estaba contando. Exacto, sí, exacto. Okay. Bueno, para continuar, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre cómo Churchill ha influido en la actualidad y cómo pues sigue influyendo en todo lo que hacemos, en cómo vivimos y en las demás acciones que realizamos? Bueno, en el ámbito empresarial claramente. Sí. Entonces, para continuar, quiero empezar con la cita que hizo el político conservador del Reino Unido, Alexander Boris, que dice prácticamente el factor Churchill, un hombre que cambió el rumbo de la historia. Entonces, esto lo vamos a relacionar con la empresa Apple, pues teniendo en cuenta que Apple ha sido líder en creación de productos revolucionarios como el iPod, el iPhone, los AirPods, los AirPods, que han transformado la forma en que las personas se comunican, trabajan, consumen información. La visión de Churchill sobre la importancia de la comunicación también la podemos relacionar con Apple, ya que esta empresa se ha centrado en crear dispositivos que faciliten la comunicación y la conectividad, teniendo en cuenta que la defensa de Churchill siempre fue el libre mercado y pues teniendo en cuenta que Apple es una propiedad privada que ha tenido éxito comercial al crear productos innovadores de alta calidad como fueron los que mencioné anteriormente. Apple ha sido reconocido como una de las marcas más valiosas del mundo, lo que refleja su capacidad para operar libre en el mercado y generar un gran valor para los accionistas. Esto además, pues para no solo relacionarlo con Apple, también teniendo compañías como AT&T, bueno, y no solo para relacionarlo con Apple, pues en estos ámbitos de comunicación y conectividad también están las empresas Verizon, AT&T, Vodafone, que también pues reconocen la importancia de la conectividad y trabajan constantemente para mejorar la infraestructura de la comunicación en el mundo. Bueno, es impresionante como todo lo que hizo Churchill en el pasado influencia ahorita, ya incluso él estando muerto, porque es que él hizo muchas cosas que han llevado a la sociedad como es hoy en día. Sí, Entonces, sí, es súper verdad. interesante. Increíble, ¿no? Sí, Un hombre como él. Bueno, entonces para continuar, otra empresa con la que podemos relacionarlo es con Amazon, teniendo en cuenta que pues Churchill era un defensor del libre mercado y de la propiedad privada. Amazon es una de las empresas más grandes y exitosas del mundo, conocida por el enfoque de la eficiencia y la competitividad en el mercado.
Teniendo en cuenta que Amazon ha revolucionado la forma en que compramos y vemos algunos bienes y servicios, ha impulsado la creación de nuevas empresas y de nuevos empleos. Sí, claro. Y ya por último, una empresa pues como la es SpaceX, Churchill siempre supervisó el desarrollo de tecnologías innovadoras durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los radares, los aviones y pues distintas tecnologías que pues los ayudan a ganar la guerra. Entonces con SpaceX también podemos relacionar a Churchill. Increíble, Ah, ¿no? ok, sí. Súper loco. Bueno, pues igual podemos concluir que de pronto, después de Hitler, Winston Churchill es uno de los personajes más reconocidos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, estoy Sí, de acuerdo. totalmente. sí. De acuerdo. O sea, Y siento qué que- increíble como que los conozcan, que sea tan reconocida a nivel mundial, ¿no? Pues como, y después de tantos años que se siga Sí. repitiendo sus historias, que sus estrategias aún se usen hoy en día. Ujú. Increíble. Sí. Y que marcas tan importantes tengan teniendo en cuenta sus visiones. Es verdad. Es verdad. De hecho, yo tengo un dato curioso y es que en un libro de Dan Brown, que se llama Origen, si mal no recuerdo, uno de los personajes